Desde el año 2009, Corpo Caldas, Isagen y Cortolima firmaron un convenio tripartita para la recuperación de la cuenca del río Guarinó. Hoy sus habitantes y las entidades que participan en el proceso nos contarán en qué consiste la iniciativa, qué acciones se han implementado para atender las problemáticas ambientales y cómo se han beneficiado las comunidades. Aquí en la cuenca del río Guarinó hay un proceso desde el año 2009 aproximadamente. Es un convenio tripartita entre Corpo Caldas, Cortolima e Isagen. Es un proceso pues, que surgió de unas problemáticas que hay al interior de la cuenca y con procesos pues, de proyectos hidroeléctricos que tenía planteados Isagen en la cuenca. Se generaron unos espacios de diálogo con las comunidades y se identificaron ciertas problemáticas que debían ser resueltas pues como en unos periodos de tiempo prolongados, ¿cierto? Entonces a partir de ello surgió un plan de acción inmediata que incluía unas ciertas líneas de intervención al interior de la cuenca para lograr la recuperación de todas las zonas afectadas por procesos erosivos, otras zonas pues, que estaban afectadas por procesos antrópicos. Entonces con ese convenio y el aporte de las tres entidades se inició la ejecución de diferentes componentes aquí en la cuenca. Se llama un convenio tripartita de la cuenca, de la recuperación de la cuenca del río Guarinó. Bueno, ese trabajo entre las instituciones en el oriente de Caldas, entre Corpo Caldas, Cortolima y Isagen, es un trabajo importante por varias cosas. Primero, porque nos unimos con una corporación vecina y trabajamos de manera conjunta en una cuenca hidrográfica que tiene grandes problemas ambientales como la cuenca del río Guarinó. El trabajo con una corporación vecina, a través incluso de la comisión conjunta del PONCA, fortalece la visión conjunta del territorio con una autoridad ambiental diferente y genera sinergias importantes y optimización incluso en el uso de recursos técnicos, financieros y logísticos para adelantar todos los programas y todo el componente programático del PONCA del río Guarinó. Es así como Corpo Caldas pues, se le encomendó a Corpo Caldas la ejecución de los componentes de bioingeniería, reconversión productiva y de saneamiento básico pues, como principalmente. Ya Cortolima, que es el otro de los ejecutores, hace todos los temas de reforestación, de agroecología, procesos de fortalecimiento comunitario y acompañamiento pues a todos los procesos integrales que realizamos. O sea, eso es un proceso integral de las tres entidades. Entonces Corpo Caldas ejecuta unos componentes, Cortolima otros, y Isagen también nos acompaña pues en las visitas, en los recorridos de campo, y se hace pues como un proceso multidisciplinario. Se atienden ciertas comunidades en cada vigencia y es así como a la fecha de hoy llevamos aproximadamente 6 convenios. Aproximadamente cada 2 años se firma un convenio y cada entidad ejecuta sus componentes y hemos logrado muy buenos resultados en toda la parte alta y media de la cuenca del río Guarinó. ¿Por qué es importante para Isagen el proceso de recuperación ambiental de la cuenca del río Guarinó? Básicamente por 3 razones. La primera de ellas es el estado de deterioro que tenía la cuenca cuando inició el proceso en 2008. Básicamente obligaba a todos los actores a tomar decisiones conjuntas que aportaran a la solución de la problemática ambiental. La segunda razón es básicamente porque la cuenca es responsabilidad de todos y por tanto Isagen es uno de los actores que además de asumir sus responsabilidades ha contribuido directamente y desde el momento en que empezó el plan a este gran proceso de recuperación socioambiental. Y finalmente porque el plan de acción está completamente alineado con el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca, con el PONCA del río Guarinó. Lo que quiere decir es que se garantizan acciones a largo plazo, la cofinanciación de algunas de sus actividades o líneas de intervención en el proceso de ordenamiento del territorio y adicionalmente se vinculan actores de los 9 municipios que hacen parte de la cuenca. En esas acciones o intervenciones podríamos mencionar básicamente
bioingeniería y reconversión productiva, que hasta hoy van por lo menos 33 intervenciones en esa línea, restauración ecológica, que hasta el momento van por lo menos unas 270 hectáreas con actividades de restauración, estufas ecoeficientes, que van más de 750 familias beneficiadas con este tipo de intervención, con este beneficio para la sociedad y el ambiente, el fortalecimiento comunitario, que son básicamente esas 90 veredas que se han intervenido hasta la fecha y que han sido también apoyadas con el fortalecimiento comunitario. Los huertos caseros, que hasta la fecha van más de 500 y que eso repercute en esas más de 500 familias para que le apunten a la seguridad alimentaria. La agroecología, mejorando las prácticas, disminuyendo el deterioro de los suelos y en los recursos naturales. Y ha estado mediado todo este proceso a partir de un seguimiento y una evaluación dirigidos básicamente por estas tres entidades, Isagen, Corpo Caldas y Cortolima. A nosotros nos parece muy importante la participación de Isagen y la destacamos porque los aportes de Isagen para estos convenios tripartitas van más allá de lo que dice la ley. Son aportes voluntarios sobre la base de que no solamente somos responsables quienes administramos el territorio Cortolima y Corpo Caldas en este caso y los recursos naturales renovables, sino también son responsables quienes los usan, en este caso Isagen. Se genera un ejercicio de corresponsabilidad importante. El privado, digamos, atiende las problemáticas ambientales de la cuenca y junto con el público genera una especie de alianza que nos ha permitido después de mucho tiempo y a partir del país del río Guarinó generar una recuperación ambiental con inclusión social en una cuenca que es importante por la oferta de servicios ecosistémicos que ofrece para Caldas y para el departamento del Tolima. En los 6 convenios tripartita, firmados a partir de 2010, se han invertido 3.437 millones de pesos. Con estos recursos se han adelantado obras de reconversión productiva y bioingeniería en Manzanares, Marulanda, Fresno y Herveo, beneficiando a más de 500 familias. El componente social es tal vez el principal de estas obras, porque nosotros a partir de la gente es que trabajamos acá en el río Guarinó. Yo te nombro 4 elementos fundamentales: la gente, la vegetación, ¿no es cierto?, la bioingeniería integrada con ingeniería civil, que ha sido parte fundamental, ¿no es cierto?, del trabajo acá, y la capacitación de nuestras personas de acá del campo, porque lo que buscamos es no solamente hacer trabajos correctivos, sino traer trabajos preventivos a partir del cambio de uso productivo que hacen en el territorio. Con estos trabajos se mitigó completamente, puede decir que un 90%, lo que son las aguas que ya no bajan con tanta presión, porque toda esta parte alta anteriormente eran potreros. Entonces cuando se hizo acá cuando se hicieron los trabajos, entonces yo les cedí unos lotes de terreno para hacer unos aislamientos, para hacer unos trinchos. Les sembraron toda clase de plantas y toda esa cuestión. Y en ese mismo lote donde se aisló, entonces se le sembró aguacate, que por acá es una renta muy buena para nosotros, pues los campesinos de por acá hemos tenido muy buena rentabilidad sobre eso, con el aguacate. Y le sembramos unos palos de aguacate y como ustedes pueden ver, ya pues esos aguacates prácticamente ya están empezando a producir. Entonces pues a mí en lo personal, no solo que mitigamos un problema que teníamos en la villa, sino que cambiamos de cultivo, cambiamos de tener ganado a tener ya otros cultivos que nos van a dar más ingresos, porque no es lo mismo, digamos, en un lote digamos en el lote que se aisló, era un lote donde se podía sostener una o dos animales. Ahora en ese mismo lote tengo yuca sembrada, tengo plátano, tengo comida sembrada, entonces voy a recibir más ingresos, voy a tener mi propia comida y pues los resultados son estupendos. Estos proyectos mejoran las condiciones de las comunidades, no solamente en control y mitigación del riesgo y control de erosión, sino también de reconversión productiva.
el cambio de uso de suelo es muy importante para este proyecto de restauración agroecológica acá en la cuenca del río Guarinó. Podemos ver proyectos de ahora 10, 15, 11 años y 9 años y 7 años, la reconversión productiva. Entonces estos proyectos no solamente se tratan de mitigar los procesos erosivos, sino también de brindarles alternativas a las comunidades, de que ellos vean y se cercioren por sí mismos la importancia que tiene la diversidad de cultivos en las fincas, que no solamente dependan de un cultivo, sino que tengan varias alternativas a la hora, digamos, de producir. Recordemos que hay que producir, pero también de conservar. Hay unas áreas que deben ser de doble propósito para la conservación de los suelos y también alternativa para la economía de estas comunidades. El terreno, estabilizarlo, como ellos dicen, estabilizarlo, que no se siguiera erosionando, y sembrando planticas de la misma área, acá mismo. Nosotros en lo que participamos fue ahí en el vivero, diciéndole a los ingenieros que cuáles planticas servían para acá, cuáles sí servían, cuáles no. Que cuando se moría una plantica, ellos le decíamos, en tal parte hay más planticas, y así y también ayudando a sembrar las planticas. Y ahí está la evidencia, las planticas bien hermosas. El vivero fueron unas matas que, pues, de por aquí, yo creo que ellos todos andaron todo buscando matas para sembrar aquí, y ya llegaron a la casa, y pues a mí me cautivaba mucho estar ahí con ellos, ver cómo ellos trabajaban con ellas, y entonces yo me quedaba ahí con ellos. Ya cuando ellos se iban yo les echaba el agua y ya les echaba cuidado. Y pues ya al día que la sembraron, me dio tristeza porque yo estaba muy acostumbrado a ellas. Y ya después de unos años, ya pasaba uno por aquí, miraba el cambio que iba creciendo las matas. Entonces ya al día de hoy ya es muy bonito ver que todo ese esfuerzo que yo hice ahí, verlo aquí creciendo. Y también fue una salvación esta cajetera porque estaba ya a punto de irse, y también de las aguas que estaban molestando mucho la vía, y entonces también fue una salvación a esta vereda para la comunicación. Trabajamos con un conocimiento amplísimo de vegetación, hemos llegado a manejar cerca de 200 especies con atributos en estabilización, en producción, con atributos en regulación, en drenaje de suelos saturados. Cada una de esas plantas tiene un atributo especial, por ejemplo, atributo en atracción de mariposas, de aves. Es decir, trabajamos unas soluciones amigables con el medio ambiente. De hecho, estos trabajos se agrupan en la estrategia mundial que hoy en día está mandando la parada, que es reducción de riesgos a partir de ecosistemas o soluciones basadas en naturaleza, que es lo que implementamos acá. Por acá no creían, en estas obras no creían. Por acá le decían al ingeniero, no, regálenos más bien esas guaduas, ¿para qué pueden enterrar? Y hoy en día quedan enterrados. Y qué belleza, mira. Y entonces ahora hoy en día ya los llaman, ya hay un derrumbe, nos llaman. Al ingeniero, a Juan Armando, a todos los llaman, venga, ahí nos colaboran, no creían en ello. Ustedes de enterrar guaduas, eso es perder tiempo, eso se rueda, y ellos se dan de cuenta que es un gran logro, vuelve la naturaleza, vuelve todos los pájaros, de todo, es lo más de bonito todo ahí. Para nosotros como comunidad fue muy importante aprender a conservar, porque nosotros no sabíamos la importancia, por ejemplo, que el río Guarinó tenía para el país. Muchos de nosotros a veces bajábamos a la Dorada y nosotros no sabíamos que el agua que consumíamos en la Dorada era del río Guarinó. Entonces, cuando alguna vez en un taller que nos dieron nos decían, ustedes saben que lo que ustedes le vierten al río Guarinó es lo que ustedes se toman cuando bajan a la Dorada. Entonces, eso es como un llamado, venga, reflexionemos, miremos qué podemos hacer, y gracias al PAI Guarinó y a todo lo que nos han enseñado, aprendimos mucho pues a valorar estas obras. Todos los componentes que tiene el PAI, como saneamientos básicos, reconversión productiva, las obras de bioingeniería como las que estamos viendo en este momento, todo esto engrandece nuestro conocimiento. ¿Por qué lo engrandece? Porque nosotros no conocíamos esto, ¿cierto? A veces uno ve lo que una corporación hace, pero uno nunca tiene la oportunidad como de estar ahí y trabajar con ellos.
El País Guarino da la oportunidad de que usted se involucre en el trabajo. Por ejemplo, acá los muchachos que están son de la misma comunidad y ellos mismos están aprendiendo a hacer las obras. Bueno, el primer problema fue en el acueducto. La parte baja se nos vino un derrumbe y nos dañó el agua. Entonces ya con Ecoambientes, Cortolima, Isagen, Corpo Caldas, nos hicieron un proyecto, nos hicieron unos trinchos y arbolizaciones y nos detuvieron el derrumbe, y entonces el derrumbe hoy en día ya sanó, ya está reforestado, ya está la montaña grande y estamos muy contentos con el proyecto. La segunda parte, el problema que tenemos aquí ahorita en Monterredondo, se nos vino la banca de la carretera también, se vino el agua encima y con las mismas corporaciones se hicieron unos proyectos de gaviones, trinchos y la vía está en completas condiciones. Bueno, acá donde estamos plantados, esto es una parte que se nos fue la carretera. Se nos fue un derrumbe muy grande aquí abajo, muy horrible, entonces también le paramos proyecto a las corporaciones que están trabajando con nosotros y también nos reforestaron todo esto, hicimos los trinchos y va la vía que tenemos ahorita. Realmente hemos encontrado que las obras de ingeniería se pueden combinar con obras de ingeniería, con obras geotécnicas, básicamente porque siempre hemos dicho que son complementarias. Entonces muchas veces una obra solamente de ingeniería no va a lograr el propósito de estabilizar y de generar pues como unas condiciones de estabilidad a futuro en el tiempo. Entonces muchas veces es necesario combinarlas con obras de manejos de aguas, como transversales, como diques de consolidación que muchas veces ayudan a generar estabilidad en las partes bajas de las cárcavas, y otras veces con canales, con zanjas colectoras, con cunetas, que lo que ayudan es a manejar adecuadamente las aguas y evitar que las obras de bioingeniería se afecten. Entonces siempre es un complemento entre ambos tipos de obras. Bueno, nosotros pensamos que hay que dar el salto a la aplicación de técnicas de bioingeniería y más que eso a las soluciones basadas en la naturaleza. Hay que entender cómo funciona la naturaleza. Hay que atender los agentes causales de los problemas de estabilidad y en algunos casos, cuando la situación de riesgo lo permita y las características del problema así permitan proyectarlo, es necesario utilizar materiales del entorno, el aporte de la comunidad y en un ejercicio de transferencia tecnológica, generar no solamente la reducción del riesgo en aquellos sitios afectados por procesos de erosión o por movimientos en masa, sino recuperar la funcionalidad de los ecosistemas a través de soluciones basadas en la naturaleza e incluso lograr que suelos que antes estaban degradados e inutilizados se vuelvan áreas productivas nuevamente para las comunidades rurales de nuestro departamento. Por eso nosotros pensamos que la bioingeniería es, digamos, una técnica muy importante, obviamente con todo el elemento científico atrás, con todo el soporte técnico, y vamos a utilizarla, digamos, en este periodo de una manera intensa, porque creemos que las comunidades pueden ser agentes de sus propias soluciones y no solamente esperar el trabajo de la autoridad ambiental, en este caso Corpo Caldas. A la fecha se han construido 10.026 metros cuadrados de bioestructuras y rehabilitado 7 tramos críticos de vías terciarias. Además, se ha promovido la restauración de 21 fuentes hídricas y se han implementado acciones de mejoramiento ambiental en 15 acueductos veredales. En este momento nos encontramos en 4 municipios de la cuenca del río Guarinó, lo que es Marulanda, Manzanares, Fresno y Herveo del departamento de Caldas y Tolima. En 4 puntos, la Argentina, que es en la vía que comunica Manzanares con Marulanda, también Campo Alegre, una comunidad del municipio de Manzanares, vereda California, que es en este momento la vereda más bajita sobre el nivel del mar, 1200 metros, y también acá en el municipio de Herveo, acá en la comunidad de la vereda La Estrella. Realmente los problemas de erosión que se presentan al interior de la cuenca pues muchas veces afectan infraestructura, afectan vías, afectan predios de las comunidades. Entonces son procesos que aparte de que les afectan la producción de los mismos predios, el aporte de sedimentos afecta pues la contaminación de las fuentes hídricas que hay al interior de la cuenca del río Guarinó. Entonces la importancia de las obras de ingeniería radica en estabilizar esos procesos erosivos, darles una mejor condición, evitar el aporte de sedimentos a las cuencas
y a las fuentes de agua y proteger el recurso hídrico, aparte pues de recuperar las zonas y lograr que los propietarios puedan tener una productividad en ellos y seguir con sus actividades normales. Uy, no, pues para la naturaleza, que vuelve a darle oxígeno, vida, usted ve que vuelve a ver hermosa la naturaleza, vuelve a coger como la vida de la naturaleza, y para uno que tiene más seguridad, usted ver esos deslizamientos, medios boquetes y poder volver a andar con tranquilidad, es muy bonito, muy hermoso eso. Entonces digo que ojalá que la gente se anime a esas obras tan bonitas y lo mejor, la bioingeniería está funcionando para nosotros, lo mejor que hay. Para nosotros es muy importante esos trabajos. Yo cuando comencé no creía. Yo comencé como ayudante y yo pensaba, estos trabajos para qué, estas guaudas para qué, pero al correr del tiempo me di cuenta que es muy importante, no solo para nosotros que lo estamos haciendo, ¿cierto?, sino para toda la comunidad. Por ejemplo, una erosión, ¿cierto? Cuando uno comienza, en ese momento no le ve, pero al cabo de los días uno ve ya el cambio y ya al tiempo uno regresa a una área que hemos trabajado y ya está irreconocible, ya no se ve como está así, ¿entiende? Como si un cambio total. Mira, yo hago una invitación a los entes a que acentuemos las campañas no tanto de corrección de procesos erosivos, sino de cambio de uso. Es un llamado a incorporar elementos que le brinden sostenibilidad a las actividades productivas de nuestros campesinos, de nuestros productores del campo. Qué bueno que muchas comunidades tengan la oportunidad de conocer estos proyectos, que nos visiten, que vengan y miren, gracias a las corporaciones pues que han ayudado a que esto se lleve a cabo. El Pais Guarinó es un convenio que tiene Corpocaldas con Cortolima y Isagen para la realización de estas obras y ha sido muy enriquecedor. No solo tienen el componente pues de hacer algo, sino que también nos enriquecen porque nos dan capacitaciones, escuelas de liderazgo ambiental donde aprendimos mucho, formulamos proyectos, algunos de esos proyectos salieron a fruto y se hicieron reformas en los acueductos comunitarios. Entonces solo dar gracias por todo lo que la corporación le ha ayudado a la cuenca del río Guarinó y en este caso pues a esta vereda, Campo Alegre y todas las que están y las que van a seguir sumándose a apostarle al medio ambiente y a las obras que traen pues beneficios al planeta.